Entonces ahí estamos viendo, ¿no? La única función que va a tener este sexto par craneal, que es de poder inervar al músculo recto lateral o recto externo del globo ocular. Y ahí vamos a ver la emergencia del origen aparente del sexto par. A ver, el siguiente, Odanis. Ahí se va a pintar con un color siguiente. El amarillo es el trigémino. El verde es la protuberancia. Y ahí estamos viendo de color rojo que es el sexto par craneal. Ahí estamos viendo la emergencia de cómo había podido salir este nervio entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ese es el sexto par craneal que estamos llegando a observar. Muy bien. Pasamos al siguiente o a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos otro nervio bastante importante, ¿no? Que es el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Este nervio facial o séptimo par craneal, igualmente, pues vamos a llegar a mencionar un origen real y un origen aparente. El origen real igualmente lo mencionamos a nivel de la protuberancia, mediante tres núcleos. Un núcleo motor, un núcleo gustativo, un núcleo parasimpático. Entonces ahí tenemos los tres núcleos. El núcleo motor, como su propio nombre lo dice, pues va a tener una función motora. ¿Para qué músculos? Los músculos de la cara. Todos los músculos de la cara que nosotros hemos llegado a estudiar, ¿no? Como por ejemplo los cigomáticos, por ejemplo el elevador del labio superior, el orbicular de los párpados, al prócer, al piramidal. Entonces todos los músculos de la cara que nosotros hemos estudiado, este núcleo motor del nervio facial es el encargado de la inervación motora como tal. Y el núcleo gustativo, como su propio nombre lo dice, pues va a llevar las sensaciones gustativas, ¿no? Todo lo que hemos estudiado referente a lo que significa las papilas gustativas de la lengua, ¿no? Entonces ahí estamos observando cuál había sido el núcleo responsable de esta inervación. Y el artículo, pues, lo que significa la lagrimal, ¿no? Estamos observando también la funcionalidad de este núcleo del nervio facial. Siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Muy bien. Siguiente. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo ahora el origen aparente. Ahí tenemos, nuevamente reiteramos, ¿no? De color amarillo, el quinto par craneal. Y ahí de color azul, ahí estamos viendo al séptimo par craneal, que es el nervio facial como tal que estamos mencionando. Y sabemos que va a la parte sensitiva a inervar las glándulas, va a inervar a la parte de la lengua, va a inervar también lo que significa los músculos de la cara por su inervación motora. Pero a ver, ahora sí Zoe nos va a decir el nervio facial, ¿por qué orificios del cráneo atraviesa? El nervio facial, ¿por qué orificios del cráneo atraviesa? Sabemos que son dos orificios, dos conductos por donde atraviesa, pero ¿cuáles son estos? A ver, Micaela, a ver, dinos. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, ¿cuáles son? Dame la Ya, respuesta directa, no me expliques. creo que por el orificio, meato, creo, No, nada que ver, Micaela. Y van a ver cuáles son. No sabe. Yamilet, ¿por dónde ¿Tiene otros atraviesa el nombres? nervio facial? ¿Por qué orificios del hueso del cráneo?
Ya por el conducto auditivo interno, pero ¿por dónde más? Muy bien, entonces por el conducto auditivo interno y por el agujero estilomastoideo, ¿no? Que se localizan ambos en el hueso temporal. Entonces, muy importante esto para que no olvidemos el trayecto del nervio facial. ¿Listo? Entonces, por lo cual va a originar pues ramas intrapetrosas como también ramas extrapetrosas. Y eso es lo que también vamos a estudiar en otro tema que vamos a avanzar más a profundidad a este par craneal. Muy bien, continuamos. Siguiente diapositiva. Y ahí tenemos al octavo par craneal, que es el nervio vestibulo-coclear, ¿no? Entonces, ¿qué es el octavo? Y nosotros igualmente mencionamos, ¿no? Cuál es el origen real y cuál es el origen aparente. En relación al origen real, nosotros mencionamos dos ganglios, ¿no? ¿Recuerdan? El ganglio de Scarpa y el ganglio de Corti. El ganglio de Scarpa pues, es el origen real de la rama vestibular. Y el ganglio de Corti es el origen real de la rama coclear. Y entonces eso tenemos que saber clasificar y dividir muy bien para que no confundamos que el nervio vestibulococlear tenga un solo origen real, sino que tiene dos orígenes reales. Y en esa diapositiva también hay que corregir en la parte, en la segunda, que dice origen real, es origen aparente, que es en el surco bulbo-protuberancial, igualmente. Entonces, el sexto par, el séptimo par y el octavo par tienen el mismo origen real, que es el surco bulbo, o origen aparente, mejor dicho. Ya tienen el mismo origen aparente, que es el surco bulbo-protuberancial. ¿Listo? A ver, Clarisa, indícanos cuál será la función de la rama coclear y cuál será la función de la rama vestibular. Función de la rama coclear y fusión de la rama vestibular. Clarisa, ¿cuál será la función de la rama vestibular y de la rama coclear? No te escucho nada, te cuento. Parece que está mal tu micrófono. Nada te escucho. Sigue así con interferencia. A ver, Britney, dinos, ¿cuál es la función de la rama vestibular y la función de la rama coclear? De la coclear creo que es para la audición y la vestibular sería para lo que es el equilibrio. Exactamente, entonces la coclear para la audición y la vestibular para el equilibrio. ¿Ya? Entonces, muy importante saber la funcionalidad del nervio vestibulo-coclear para que no confundamos igualmente, no que tenga solamente una función, sino es que tiene dos funciones en relación a la audición y al equilibrio. ¿Listo? Muy bien, continuamos por favor. Y ahí estamos viendo, ¿no? De cómo existe lo que es una vía para lo que significa nervio vestibular y una vía para el nervio coclear como tal. Entonces se dividen como tal ambas porque terminan en diferentes regiones. El nervio vestibular lo hace a nivel de lo que significa el cerebelo y el nervio coclear lo hace a nivel del cerebro propiamente, ¿no? Entonces, por sus diferentes funciones. Y ahí estamos viendo de color medio amarillo mostaza la emergencia del nervio vestibulo-coclear. Muy bien, seguimos por favor. Ahí ya estamos viendo al noveno par craneal, que es el nervio glosofaringio. Este nervio glosofaringio va a tener igualmente, ¿no?, su origen real y su origen aparente. El origen real va a estar dado por el núcleo o núcleo motor principal, que ese es el núcleo ambiguo que se denomina. También hay un núcleo parasimpático que se va a encargar de poder inervar a la glándula parótida específicamente. Y también va a tener lo que es un núcleo sensitivo, ¿no?, que es el núcleo solitario.
Y sabemos que la parte sensitiva del glosofaringio, ¿a dónde va a ir? Como su propio nombre lo dice, a la lengua y a la faringe. ¿Ya? Entonces, ahí se va a dirigir la parte sensitiva de este nervio. Y su origen aparente ya se va a localizar a nivel del bulbo raquídeo, por detrás de la oliva vulvar, donde se localiza el surco retroolivar. El surco retroolivar es el origen aparente del noveno par craneal. Bien, continuamos por favor. Ahí tenemos, ¿no? Ya está ahí de morado el bulbo raquídeo. Ahí tenemos ya de color naranja, no sé si pueden identificar. Ahí está, detrás de la oliva. Allí, ¿bien? Ahí se localiza el origen aparente del noveno par craneal, en el surco retroolivar, o sea, por detrás de la oliva vulvar. Ahí se va a localizar, ¿no? Y sabemos que por su función, pues se localiza o se dirige a la glándula parótida, va a inervar la parte posterior de la lengua y también a la faringe. Entonces, esas funciones llegamos a determinar según este par craneal. Vamos al siguiente, por favor. Ahí tenemos al nervio vago, que es el décimo par craneal. En relación a este nervio, igualmente pues mencionamos un origen real y un origen aparente. El origen real de este nervio va a tener su localización a nivel del núcleo ambiguo, que también lo habíamos visto, ¿no? En el noveno par craneal, que es el núcleo motor principal. Un núcleo parasimpático, que es el núcleo motor dorsal del vago. Y un núcleo sensitivo también a su vez, que está dividido en núcleo solitario, un núcleo espinal del nervio trigémino. Entonces, dos núcleos sensitivos correspondientes al décimo par craneal. El origen aparente, igualmente como el noveno par, se va a localizar por detrás de la oliva vulvar, en el surco retroolivar que vamos a observar. Siguiente, por favor. Ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo nuevamente al bulbo raquídeo. Ahí estamos viendo. Y ahí de color celeste, ahí estamos viendo la emergencia del nervio vago, su origen aparente, que está por detrás de la oliva vulvar en el surco retroolivar. Por el tema de su trayecto, este nervio vago pues tiene un trayecto largo, es el nervio que va a tener mayores estructuras de inervación. Inclusive va a llegar desde la glándula lagrimal, globo ocular, lengua, corazón, pulmones, ay, no manches, bien que no me tocó eso. La parte del sistema geniturinario, la parte genital como tal, la parte uterina, ginecológica en la mujer. Entonces, miren, todo ese es el trayecto que presenta el nervio vago. Entonces, no solamente lo van a estudiar en anatomía 1, sino también lo van a estudiar en anatomía 2, por el tema de su trayecto largo, cuando ustedes llegan a avanzar abdomen y la parte urinaria y genital como tal. Entonces, ahí estamos viendo el trayecto largo de este nervio vago. Siguiente, por favor. Ahí también tenemos, ¿no? Cómo está constituido el origen ya, en este caso, del onceavo craneal accesorio al origen aparente. No solamente va a tener un origen a nivel de una estructura como tal, como el bulbo raquídeo, protuberancia, no, sino va a tener un origen vulvar y un origen medular, o sea, nos referimos a la médula espinal. Su origen vulvar, igualmente lo que significa el núcleo ambiguo. El vulvar o el origen medular se va a dar a nivel de los 5 primeros segmentos medulares. Ahí también se va a localizar. Y el origen aparente también va a tener dos orígenes aparentes. Su origen vulvar igualmente por detrás de la oliva vulvar en el surco retroolivar. Y su origen medular se va a localizar en el surco posterolateral de la médula espinal. Entonces ahí estamos viendo
que este nervio espinal emerge, ¿no?, de dos